¿Cómo estás, comunidad? Luego de que el video anterior desatara un sinfín de inconformidades por parte de muchas personas contra estas historias que no sirven más que para saturar la plataforma, perjudicando a nosotros, los creadores pequeños que tratamos de darle un aire fresco a este subgénero con originalidad y dedicación, me he inspirado para producir un segundo proyecto. Esta vez, voy a enfatizar en las creepypastas de otros usuarios, tratando de buscar diferencias de Cylon09, ya se la saben, tener contenido fácil de producir, viral, y dirigido a una audiencia compuesta en su mayoría por niños en pleno desarrollo crítico. Para que no estén molestando al autor para que mejore su contenido. Tal como lo hace el canal. Catados en cámara Bartolito, otro usuario que te hace perder la fe en las políticas de YouTube con sus vídeos de altas vistas. Igual que esta granjas de contenido. Tiene el récord más alto de publicaciones. Llegando a la insana cantidad de 1200 vídeos y contando. La mayoría de los cuales son ediciones robadas de otros youtubers. Dime que no sabes chambear sin decirme que no sabes chambear. El día de hoy vamos a analizar y criticar a las siguientes historias del creepypastero en turno, desde su inicio, el cuánto ha mejorado el autor a pesar de que desde el vamos falla en el intento en varias de sus historias de crossovers. Por no decir todas, con un argumento que diré más adelante, del por qué es una mala idea combinar monstruos de terror de otras franquicias en series infantiles o shows como El Chavo del Ocho. Mientras analizaba los comentarios, me encontré con varios en particular. Recomendando que Momento Creepy tiene talento, junto a potencial. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Me pregunté mientras pensaba en la decadencia de estas historias. Así que le eché un vistazo a su contenido. Vemos su canal. Desde el inicio de su canal sube creepypastas. La primera en cuestión es esta. Bob Esponja, la triste historia de la mamá de Perlita. Miniseries divididas en 4 partes. Capítulos que curiosamente tienen títulos distintos. No hay una compilación con el mismo. Por lo tanto ya empezamos mal, porque puede hacer perderse al usuario que intente buscar las próximas partes. Además, ¿por qué están separadas? Si en total los 3 vídeos duran máximo 4 minutos y la última 8. Hubiera juntado todas dando una historia de golpe. Tal cual otros loquenderos escritores lo hacen. Quiero pensar que es un error de novato. Porque hoy en día todo el mundo sabe que es una pésima idea contar un relato por partes cuando sus capítulos no pasan ni los 5 minutos. Lo máximo que he visto en duración son de los 18 a 40 minutos o dependiendo de lo que deba expresar, por ejemplo la información del mundo que se está contando, los personajes, entre otros factores más. Pero continuemos. La historia para nuestra suerte no inicia con el típico protagonista diciendo que la normalidad es una constante a lo largo del día. Momento Creepy tiene un punto bueno ahí. Pero lo pierde porque dice algo igual con ayuda de su narrador omnisciente. Y se le quita otro porque el locuendo habla como borracho ya que a nivel de velocidad lo tiene en -1. No les miento. Con tal de lograr salir de esta historia, tuve que subir la velocidad del video a 1.5. Esto se debe a que el sintetizador la mayoría de ocasiones no respeta las comas o punto y coma, para ello cuando se traspasa un texto a locuendo se deben reemplazar todo eso por puntos con el fin de que la voz seleccionada no lea todo de corrido. Loquenderos experimentados lo saben, o alguien con sentido común se propondría a hacerlo. Ya que para un escuchante, la voz ralentizada es tediosa. Desesperante a mi experiencia. Porque no te sumerges del todo en la inmersión del relato. En cuanto a su prosa, es lo común. Momento Creepy tiene la típica narración de lista de supermercado. Me explico. Te da una explicación lo que están haciendo los personajes sin explorar las descripciones internas y externas de quienes viven los acontecimientos o escenarios. Esto se hubiera evitado utilizando el método muestra no cuentes. Recordemos que la prosa es fundamental en todo relato. Ya que es el corazón de la historia y lo que permitirá al espectador sumergirse en lo que escribes. Tomen nota chicos, si van a iniciar cualquier historia, no siempre comiencen en un punto común y corriente. Sino, que busquen algo que se salga de esa norma. Por ejemplo, pueden empezar con una reflexión sobre los hechos, o usar el método de la narrativa fragmentada, que consiste en emplear momentos del pasado para contar algo en el presente. Ofreciéndonos más información sobre la premisa. Un ejemplo podría ser un recuerdo, o el nerviosismo de Don Cangrejo al saber que oculta un gran secreto. Sigamos. La premisa del primer episodio nos dice que la madre de Perlita encuentra al crustáceo cascarudo deseando venganza.
sin ningún tipo de presentación o descripción de su apariencia. El autor solo nos muestra una imagen de cómo se ve, y ya. Al presenciar esto, Don Cangrejo toma todo su dinero y se dirige rápido a su casa. Donde la ballena, aún sin decirnos quién es o darle nombre para no estar repitiendo a cada rato ballena, llega para interceptarlo dentro de su ancla gigante. Allí discuten y al parecer, la ballena le reclama por haber secuestrado a Perlita, mostrándole marcas en su cuerpo. Sin embargo, Don Cangrejo, en modo 7 palabras esencia, le responde que no. Y toma un arpón de su decoración, lanzándolo contra su enemiga. Lo sorprendente es que la ballena, más rápida o a la velocidad de la luz, toma el primer dólar que ve y lo usa cual escudo, destrozándolo en el proceso. Aquí surge una inconsistencia, no entiendo. Un cuadro con un simple hilo en su marco logra soportar el impacto de un arpón lo suficientemente fuerte como para no afectar a la ballena. Pero eso no es lo peor. Después de que esa lanza cae, la ballena, que aparentemente tiene manos, ya que, de nuevo, no se nos explica su apariencia, toma el arpón con la intención de hacer lo mismo con Don Cangrejo. De repente, sin previo aviso, Calamardo se teletransporta al cuarto con un segundo arpón en mano y lo clava con fuerza, baneando a la ballena de la vida marina para siempre. En ese momento, Cangrejo se vuelve aún más esencial, y nos dice que hay carne fresca para su receta secreta, esperando que su hija le dé más nietos para futuras hamburguesas. Una vez más, el autor recurre a la fórmula de las cangreburgers en una creepypasta. El texto también adolece de cacofonías. La repetición constante de la palabra había y de redundancias. Lanza la lanza, cuando podría decirse arrojar la lanza, o utilizar el arpón contra la ballena. Espero que en el futuro logre pulir estos aspectos, ya que, según muchos fans, este autor es considerado uno de los mejores exponentes. Al principio mencioné que el creepypasta cambia de título, no en los episodios, sino en la historia en general. Lo que podría hacer creer al espectador que no se subieron más episodios. Creo que ningún novato en su sano juicio cometería un error tan grave. Aquí, en la comunidad de audioseries, varios de los más principiantes, y la gran cantidad de escritores menores de edad que copiaron el diario de Jonathan, no cometían tal fallo. Pienso dos cosas: o es un error muy básico de principiante, o desde un principio ni le interesó su propia obra. Deseo no pensar de que tenía la clara intención de que su canal sería una granja de contenido. Lo que también explicaría por qué dividió los capítulos en segmentos tan cortos. Esto es lo que narra el capítulo 2. Después de asistir al concierto de chicos que lloran, Perlita regresa a su casa buscando a Don Cangrejo, pero para su sorpresa, al bajar al sótano se encuentra con galones de sangre. Ya saben, según la crudeza equivale al terror. Calamardo y Don Cangrejo esconden la ropa que tenía restos, lo cual se me hace difícil encontrarle sentido debido a la incógnita de su tamaño. Ocultar parte de la ropa no serviría de mucho, pues estamos hablando de kilos y kilos de carne en bolsas negras, con litros de sangre derramados. Es demasiado obvio de que aquí ocurre algo muy turbio. No, saben que mejor ni le muevo, no vale la pena. Lo más ridículo del asunto es que Don Cangrejo le dice que en realidad es pintura, porque él y Calamardo estaban remodelando el lugar. Pues que acaso no puede reconocer la diferencia entre el olor al hierro de la sangre, en especial si toda la habitación está cubierta. Además, el error que comete el escritor al no explicar el tamaño de la madre de Perla me hace pensar que es enorme por el dibujo colocado. No entiendo cómo estos dos lograron despedazar y vaciar a una ballena en tiempo récord. ¿Qué acaso Don Cangrejo es un patrón y Calamardo un sicario? El cartel del crustáceo. Más adelante, Perla ya hace en el lugar donde ocurrió la batalla, y encuentra una nota de su madre detrás del cuadro del primer dólar. Al parecer Don Cangrejo es muy ingenuo de lo que el autor pretende mostrar, ocultó la evidencia ensangrentada, dejando de lado los restos de la batalla. No gente, todavía no terminamos con los errores. ¿Cómo puso la mamá de Perlita tal cosa ahí? Si en ningún momento vimos que lo hiciera. Además, el hecho de que la nota fuera colocada cuando Don Cangrejo arrojó el arpón debería haberla arruinado. En fin. Perlita lee el contenido de la carta, en la que su madre afirma que Don Cangrejo casó a su verdadera familia, alejándola de ella, sin ningún tipo de foto, firma o prueba. Perlita empieza a cuestionarse por qué no hay otras ballenas en fondo de bikini. Una vez más otra creepypasta inspirada en una imagen que cuenta la historia de otro creador.
Sin una transición natural o lógica entre párrafos, pasamos de Perla en la sala de su casa al crustáceo cascarudo, donde le pregunta a Don Cangrejo cómo nació. El tacaño le responde que la encontró de bebé junto al cadáver de su madre. Ambos se abrazan. Y entonces, sin explicación, justificación o desarrollo psicológico, Perla entra en modo 7 palabras. Saca un machete de su mochila y corta los brazos de Don Cangrejo. Agónico. Don Cangrejo le pregunta por qué lo hizo mientras se ve esta imagen de fondo. Entonces, con un giro argumental inesperado, resulta que sí había una foto adjunta en la carta, lo que le desmoronó la cordura a Perlita. Perlita amenaza con silenciar a todos. Pero Calamardo, ni lento ni perezoso, le arroja aceite hirviendo. A la madre, este calamar pasó de ser artista musical al arte de la tortura. Sin ninguna descripción de cómo abre la puerta o entra en la habitación, Cala Hitman estrangula a Perlita hasta matarla, mencionando que por fin se quedará con el restaurante, a pesar de que al principio lo odiaba. Mientras tanto, Bob Esponja se queda gritando, y el capítulo termina abruptamente, sin explicar cómo el calamar ocultará los cuerpos o el de la ley. No encuentro nada de terror aquí. Cuanto más lo veo parece una horrible parodia. Pero al menos las parodias tienen creatividad o remates ingeniosos. Esto parece que se escribió a la prisas. ¿En qué capítulo vamos? Así. Capítulo 3. Ahora el creador pone a Bob Esponja de narrador. Comenzando con un error que muchos creadores de diarios zombies e inspiradores del propio Cylon 09 siguen cometiendo. El recurso del amigo imaginario. Me refiero a esa presentación en la que un personaje rompe la cuarta pared, sacando al espectador de la inmersión. Hola. Soy X personaje. No puedo creer lo que este tipo hizo. O como ocurre en los diarios Z. Antes de que siquiera hayan comenzado a escribir. Hola, me llamo Juanito Hernández, mido 1,55, tengo el pelo rubio, ojos azules, piel blanca, soy de México, mi papá es mafioso, y mi mamá ahí está existiendo. Tengo un diario, y empiezo a escribir. Querido diario. Este error es tan común que no entiendo cómo se sigue cometiendo a día de hoy. Lo peor es que esto es algo que te enseñan en primaria y secundaria. Parece que muchos de los jóvenes que ven estas creepypastas inspirándose para crear las suyas no prestaron atención en las clases de español, y los que ya están en preparatoria tampoco en las de lectura y redacción. Si eres un adolescente o niño escuchando esto, te pido por favor que antes de subir cualquier cosa, te enfoques en mejorar tu escritura. Los maestros dicen que la escuela te prepara para todo. Y en efecto, si estos creadores de verdad le echaran ganas o vieran canales de escritores profesionales, estaríamos hablando de otra cosa. Incluso no eclipsarían a aquellos que realmente disfrutan el mundo de la literatura. No seamos la razón por la cual esta materia se enseña hasta en preparatoria, y muy posiblemente, en el futuro, será una materia auxiliar en la universidad. Pero me desvío. Bob Esponja nos cuenta su deterioro mental, para luego pasar a una narración en tercera persona. En casi un minuto volvemos a otra flaqueza que es común. Pasar de narrador en primera persona a tercera sin naturalidad alguna. Ya decídete, será el narrador o los personajes quienes contarán el relato, y la única manera de turnar narradores después de cada capítulo, de ese modo la transición lo hace más natural. A este punto, el morbo en la historia es evidente, demostrando que el creador tiene una noción muy alejada de lo que realmente es una creepypasta. Bob silencia a Patricio. Lo hace pedacitos. Y lo absurdo aumenta después de esto. Va a buscar trabajo con Calamardo, ahora el patrón del cartel del Cascarudo. Este le niega la oportunidad, y Bob al estilo Tamaulipas lo amenaza y le dispara con un arma que ni siquiera tiene descripción sacada. Todo frente a los comensales, quienes, por supuesto, no reaccionan como personajes vacíos que son. Aún así el Esponja, sin que nadie haga nada, entra a la cocina y prepara cangreburgers envenenadas, que luego reparte a los peces. Silencia a Plankton, a Karen, y finalmente saca una pistola para acabar consigo mismo. Si creían que la historia aún no puede superarse, es que no han visto nada. En el episodio final, Arenita convenientemente se encontraba invernando mientras los hechos ocurrían. Construye una máquina del tiempo. Y durante el resto de la historia una constante es entrar, salir de la máquina, entrar, salir de la máquina, entrar, salir de la máquina, mirando distintos futuros donde el hombre se carga al planeta. Al principio pensé que intentaría evitar lo de la ballena y tendríamos un final cliché y feliz. Pero el resultado fue aún más sin sentido.
Arenita viaja de un momento a otro hasta llegar a nuestra realidad. Aparece en un laboratorio donde hacen experimentos con animales, es arrojada a líquidos inflamables, y ve una luz al final del túnel. Donde sus mejores amigos la esperan en el cielo. Incluyendo a los mismos que asesinaron gente. Y así termina, sin más. ¿Y cuál fue el mensaje? ¿Cómo pasamos de una ballena vengativa a viajes en el tiempo con tintes interdimensionales? Me siento completamente vacío, amigos. Estoy lleno de dudas. Lo peor es ver los comentarios diciendo buena Creepy Bro o pidiendo más de lo mismo sin dudar de quien hizo esto no se encuentre creyéndose eso o burlándose de la inteligencia de su público. Bueno. Esta es la primera creepypasta que hizo, según palabras de algunos, uno de los mejores exponentes de estas creepypastas en masa. Veamos más de su contenido. Pero bajemos poco a poco. Deleitándonos con las historias que ha creado en estos 2 años de actividad. A la madre. Esta es una de sus creepypastas más recientes. Resumamos todo esto para llegar a lo siguiente. La clase de Peppa va de excursión y en medio del trayecto, el autobús es embestido, quedando muy dañado. Además, las llantas fueron removidas por el impacto. Al estar lejos de cualquier civilización, deciden caminar por la carretera. La noche está a punto de caer pero convenientemente encuentran una cabaña cercana y se refugian allí. Es entonces cuando comienzan a suceder cosas perturbadoras, uno a uno, los compañeros de Peppa van desapareciendo. Al volver a la cabaña, aparece Mono sobreexplotado salvaje y junto a él está la maestra que supuestamente había muerto. Peppa y su amiga huyen por el bosque hasta encontrar la carretera, de repente y convenientemente aparece un auto conducido por la señora Gacela. Ambas se suben al vehículo. Pero en ese momento, el Sonic curseado aparece frente a ellas exigiendo sangre y carne. Devorando primero a la amiga de Peppa, la señora Gacela, bien hija de perra, entrega a Peppa a la criatura. El Sónico que se puede captar en la vida real, se traga a la cerdita y le dice a la maestra que ahora será ella quien le lleve más niños al bosque, luego, la devuelve a la escuela a velocidad de la luz porque sería mucho trabajo para el autor crear una simple y significante transición. Los padres, preocupados por el paradero de sus hijos, junto con las autoridades, van a explorar el bosque. Pero Sonic maldito los devora a todos, y ya fin. Por cada día que pasa, el apocalipsis deja de ser un miedo y se torna una esperanza. Han pasado más de 2 años desde que este autor subió su primera creepypasta. Y todavía no entiendo cómo hay gente que le atribuye potencial. Lo único en lo que ha mejorado un poco es en la edición de video. Añadiendo efectos de cámara antigua y vídeos gratuitos para ambientar su relato. Sin embargo, esto es solo una ilusión, un maquillaje superficial. Pues lo que en verdad vale mérito es la historia en sí. Momento Creepy sigue cometiendo errores graves de novato. Las cacofonías, falta de descripción del ambiente y saltos de escena antinaturales. Por ejemplo, en los primeros 22 segundos estamos en la escuela, luego de repente, estamos en la carretera. Sin ninguna transición adecuada. La inmersión es deficiente y la prosa no ayuda a sostener la narrativa. Además el uso del efecto de lentitud en el locuendo sigue siendo tedioso. A pesar de que ha tenido tiempo para investigar o consultar con otros loquenderos sobre cómo hacer fluir mejor el sintetizador sin ralentizar tanto la velocidad. Parece que no ha mejorado en este aspecto. Para colmo, los personajes provienen de una serie infantil y el crossover carece de la coherencia. Lo que hace que la historia sea aún más difícil de tomar en serio. Quiero mencionar por qué los crossovers entre personajes animados o de shows de comedia y monstruos de terror suelen fallar. Una creepypasta que combine un show de comedia, igual que El Chavo del Ocho. O una serie infantil, como Bob Esponja o Peppa Pig. Con un monstruo del cine de terror. Suena ridícula. Esto se debe a la colisión entre dos géneros completamente opuestos. Uno creado para una audiencia más joven, y otro que se enfoca en el terror adulto. Con un monstruo violento y visceral. He investigado más a fondo y he formulado 4 puntos clave sobre por qué este tipo de crossover no pasa de ser un fanfic mal hecho digno de Wattpad. En serio. Me da escalofríos y un dolor de migraña tener que explicar a la audiencia de estos usuarios por qué un crossover así es una idea descabellada en toda su expresión. Respeto la inteligencia de mi público. Pero con tal de sacarles la idea a los que le dicen que tiene potencial es necesario. Hasta aquí hemos llegado, gente. Punto número 1.
Choque de tonalidades extremas. Los programas diseñados para niños pequeños, tiene la esencia de ser un enfoque en la inocencia, la simplicidad y la enseñanza de lecciones básicas de vida. Todo en su estética. Desde la animación hasta la narrativa. Es ligero y colorido. Por otro lado, usaré a mi personaje de terror favorito para una hipotética fusión de universos. Jeepers Creepers. El demonio. Es un monstruo brutal y sanguinario. Su película muestra escenas violentas, una atmósfera sombría e incluso sadista al presenciar mujeres y hombres desnudos crucificados o estampados en la pared. Mezclar estas dos estéticas no solo genera un conflicto de tono, sino que rompe con las expectativas de ambos tipos de audiencia. Un crítico, fan o persona que se toma en serio lo narrativo, o un escritor con potencial y talento, no querrían ver o crear algo relacionado con un programa infantil. Y aquellos que aprecian Peppa Pig se sentirían completamente fuera de lugar en un entorno grotesco. Punto número 2. Incongruencia narrativa. Las reglas del universo de la cerdita están completamente alejadas de las que habitan los monstruos tipo Jeepers Creepers. Peppa Pig se desarrolla en un mundo donde los conflictos son triviales y resueltos de manera simple. Introducir un monstruo despiadado en ese entorno no tendría sentido dentro de la lógica narrativa del show. La historia se vería forzadísima, tratando de justificar un cruce que no encaja de manera coherente en la narrativa de ninguno de los dos universos. La única manera de que esto llegue a funcionar es que sea una parodia estilo South Park. Sin embargo, esta gente no tiene ese motivo porque en el título sigue poniendo la palabra creepypasta y las creepies tienen el principal elemento el terror, por lo tanto lo que hacen es una ridiculez en todo el aspecto y no espero que venga Momento Creepy a justificarse que es por mero entretenimiento, porque para eso no sirven. Punto número 3. Dificultad en crear terror creíble. El terror se construye a partir de atmósferas y situaciones que rompen con lo esperado, creando tensión. Pero en este caso, la propia presencia de Peppa dificulta crear esa tensión genuina. Su aspecto caricaturesco y la naturaleza de los personajes son tan suaves que la audiencia difícilmente podría sentir miedo o incomodidad. La inclusión de un monstruo serio como el Creeper perdería su efecto porque el escenario no sería capaz de soportar una atmósfera de terror convincente. Sería difícil que los elementos de terror logren impactar a la audiencia cuando la mayoría son niños y lo no amenazante. Porque creen que uno de los primeros creepy crossovers de todo esto, Andre Stones, fue señalado en su momento cuando en su creepypasta de las chicas superpoderosas T.E. el villano de la serie, él, tenía de subordinados a Kiko, Chavo, Chowder, Flapjack, Finn y Jake. Punto número 4. Pérdida de credibilidad. Para que una historia de terror funcione, necesita suspender la incredulidad del lector o espectador, lo cual sería extremadamente difícil con esta combinación. La mayoría de los lectores no podría evitar reír o sentirse desconectados al tratar de visualizar a un mono caricaturesco enfrentándose a un monstruo terrorífico. La falta de credibilidad en este cruce haría que la historia se perciba más como un chiste que un relato de terror serio. Ya que escuchamos esto, el usuario no muestra ni talento ni potencial real. Momento Creepy no tiene interés en mejorar, desde el principio. Ha seguido la fórmula de Cylon 09. Subiendo historias a un ritmo acelerado y mejorando únicamente en la edición. Sin embargo, esto no es más que un maquillaje, ya que, en esencia, no ha cambiado. Todos ustedes deberían considerar buscar historias de autores que realmente merecen apoyo. Porque no es beneficioso que sigan consumiendo lo mismo y siendo algo muy repetitivo. Es evidente que nada ha cambiado. Sigue utilizando la fórmula de personajes infantiles. Y él no parece estar interesado en innovar. Se ha convertido en un falso ídolo, cuando en realidad, todo escritor que se respete trabajará constantemente para mejorar su contenido. Pero Momento Creepy ni siquiera hace el intento. ¿Cómo se puede considerar a alguien uno de los mejores exponentes de estas historias si aún no ha logrado desmarcarse del cliché de los crossovers entre shows y monstruos? Para exponer aún más su falta de dedicación, me encontré otro problema. Muchos de sus seguidores acusan al usuario Theory Black, otro usuario que hace lo mismo solo que este plagia a Momento Creepy. Esto no lo digo para defenderlo, sin embargo, el supuesto ídolo no ha respondido al respecto, mostrando un desinterés evidente por el contenido robado. Es sabido que todo autor se inquieta cuando su trabajo es plagiado. Yo mismo lo he vivido y mis seguidores están de testigos, pero en este caso,
Momento, parece no preocuparse. Lo cual es bastante sospechoso. Lo peor no es que le roben la misma falta de calidad, sino que sus seguidores defienden al autor, dedicando tiempo a comentar a Black sobre el supuesto robo. Mientras que a quien defienden, ha hecho lo mismo de adjudicarse una obra que no es suya. Y aquí tengo la evidencia de ello. Peppa Pig esclava de juguete. Así es, plagio descaradamente la creepypasta de Lolita esclava de juguete. Tanto en el título y en la premisa principal. ¿Él hizo un cambio o mejoró algún punto en concreto? Obviamente no. Ya saben, la protagonista es Peppa yendo al bosque para ser raptada por un científico que, al igual que la creepy plagiada, las convierte en juguetes para fines placenteros con tal de venderlas a personas con parafilias con niños. La protagonista es encadenada en un baño sospechosamente igual que el de la saga Saw. Y tal cual el detective Eric Matthews en la tercera película, se disloca el pie para salir de la cadena. Una vez explora los pasillos se encuentra a Susie en una mesa ya preparada para ser un juguete sexual. Tal cual se explica en Lolita. Tras eso el científico descubre a Peppa para inyectarle morfina y despierta ya transformada en una juguete para pederastas. No sé qué es peor. Que el creador haya plagiado una creepy que ya de por sí toca temas sensibles en torno a la pederastia. O que use a personajes infantiles disfrazando a la original para mostrársela a su audiencia que son niños pequeños. Esto se confirma porque ninguno comenta que robaste la original ya que salió hace varios años. Y ellos no tienen ni la más mínima idea de para qué fin se utilizar a la personaje que de por sí es menor de edad al igual que Susie. No sé ustedes. Pero esto me parece de muy mal gusto. Además que el muy cínico sabe lo que hizo porque de varias de sus creepypastas es la única a la cual coloco una advertencia de discreción. Pero de ahí en fuera nada más, no mencionando que la creepy es para mayores de edad porque sabe que pierde la audiencia infantil, levantaría las sospechas de que algo anda mal. Aunque cualquier adulto que por casualidad llegue a ver el relato se dará una idea en lo que están convertidas. Sin que se entere de lo que es Lolita esclava de juguete. Ahora que lo pienso, muchas de sus creepypastas y algunos otros tocan temas tabú, el canibalismo, temas de suicidio o autolesiones. Que si bien están escritas del culo, siguen siendo temas delicados que escuchan esta demografía infantil. Y me parece bien mencionar esto antes de que aparezca algún degenerado utilizando estas creepypastas con fines fantasiosos. Sí ocurrió con las creepys del Channel. ¿Qué les hace pensar que tarde o temprano no aparezca uno con la idea de mostrarle esto a niños? Vuelvo a mencionar esto por precaución. Porque existe gente que le gusta escribir morbosidad y parafilias en historias. Momento creepy, tampoco te vengas a escudar con la falacia de que tus vídeos son para mayores de 18 años, porque por lo general todo tu contenido utiliza caricaturas infantiles para retener audiencia menor de edad y con tal de que vean tus vídeos. Eso tú más que nadie lo sabe. Conclusión. Gracias a la evidencia pura y dura. No veo potencial o talento. Pero no se preocupen, ahí afuera existen mejores autores a los que pueden seguir. En pantalla aparecerán algunos de ellos. Realmente se dedican a mejorar, y muchos incluso ya están graduados en licenciatura en letras, o son escritores profesionales que han publicado libros en editoriales oficiales. Además de usuarias y usuarios muy talentosos con el dibujo. Pronto haré un video recomendando a más de ellos. De hecho, ya tengo pensado el título. Usuarios con talento y potencial y no como Cylon09, Momento Creepy, y Theory Black. Nos vemos en el próximo video. Antes de irme también me gustaría saber su opinión al respecto de todo esto. Estaré encantado de verlos. Adiós internautas.